Y glorifico el nombre de Dios cuando estas cosas suceden, que el director eh, está en la misma sintonía y Dios le va hablando. En muchas ocasiones cuando el que dirige aquí es distinto y habla y cómo el Espíritu Santo le va guiando para preparar el corazón de la congregación acerca del tema. Y en esta ocasión hablaba de ello. Y mire, sin más preámbulos, el tema de esta noche es ven. Y Jesús dice, venid a mí. Si usted recuerda, en el trayecto de la adoración, la administración, mientras dirigían, citaban este pasaje bíblico donde Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Y mire que cuando el Señor dice venid a mí, Él está diciendo venid, tenemos que y una invitación a un acercamiento, es una invitación a compañerismo, es una invitación a caminar y a estar o permanecer en un mismo lugar, en un mismo estatus, en una misma recompensa y en una misma vida. ¿Qué le parece si dice después de mí? Jesús invita a venir a Él. Por eso el tema de esta noche es ven. Ahora, Mateo capítulo 11, versículo 21. Mateo capítulo 11, versículo 25, perdón. 11:25. Dice la palabra del Señor, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las reservaste a los niños. Versículo 26 dice, sí, Padre. Afirmación, reconocimiento y exclamación, como anteriormente lo había hecho en alabanza y adoración, Señor y Padre. También dice, porque así te agradó. Y en el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en la segunda parte del sermón de esta noche, enseñanza bíblica, mientras estábamos transcribiendo lo que el Espíritu Santo nos guiaba, subtitulamos estos segundos 3 versículos, transicionando a la madurez o perfección. Vea usted esto. El versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo les daré descanso. En mí encontrarán descanso, paz. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 cierra de esta manera, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos guía en su palabra y hay una invitación a Él. Pero noten lo siguiente y meditemos en esto, síganme en esta meditación. Muchas veces nosotros queremos el auxilio de Dios, el auxilio de Jesús, pero en la posición en que nos encontramos y nos cuesta venir a Él. Nosotros clamamos a Jesús desde nuestra posición y no queremos accionar o tomar la decisión de venir a Él. ¿Cómo así, pastor? Si la gente habla, clama a Jesús, es porque ha venido a Él. Hemos creído en Él, hemos exclamado a Él, hemos clamado a Él y Él nos ha escuchado. Pero la posición en la que Jesús está
es otro estatus en el que usted y yo no estamos. Por supuesto, pastor, Dios es perfecto, Jesús es eterno, nosotros también somos eternos y fuimos diseñados a perfección. La espiritualidad que tiene Jesús, el poder que tiene Jesús, lo teníamos usted y yo. Y cuando el hombre desobedeció en el jardín del Edén, entonces decayó, fue degradado a causa de desobediencia. Y usted y yo tenemos que caminar, estamos diseñados para ir, para enfocarnos en ese crecimiento de perfección, espiritualidad y vida eterna. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, tenemos que venir y entendiendo que caminamos y en ese caminar renunciamos a cosas que nos impiden estar en el estatus de Jesús. Carnalidad, espiritualidad. Y entre la carnalidad y la espiritualidad podemos hablar de qué. En cuanto a la carnalidad, duda, temor, angustia, resentimiento, limitantes, desarrollo, falta de formación del alma, que es parte de la carnalidad, la expresión deliberada de la falta de dominio en las emociones, ya sean positivas o negativas. Y en muchas ocasiones decimos nosotros, pero yo no le hago mal a nadie, yo soy feliz y quiero expresar mi felicidad. Y entonces yo grito, yo río, yo salto, pongo la música a todo volumen porque soy feliz, no le hago daño a nadie. Su felicidad en algún momento está incomodando la paz de su vecino, la paz de su cónyuge. ¿Por qué? Pero si es mi felicidad, pastor. Tenemos que caminar en el dominio propio de la felicidad. Y en esa no exploración, explosión de alegría, de gozo y de paz, entonces en vez de cultivar y sembrar paz en otros, nosotros estamos sembrando discordia y tergiversando el sentido del verdadero significado de lo que es la paz, de lo que es la felicidad. Pero si no me entienden, pero si no me comprenden, allá ellos son los que pierden. No, somos transmisores de lo eterno y lo divino de Dios desde una plataforma espiritual con entendimiento. ¿Qué tipo de entendimiento? Iglesia amada, y todos los que han creído en Cristo Jesús tienen que tener presente siempre esto, que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos revela, que nos consuela, que nos guía, pero que también es el que nos da un alto nivel de conocimiento y de primera mano la revelación de la palabra de Dios, aun aquellos que no lo tienen. Y entonces, aquellos que tienen a Cristo y tienen al Espíritu Santo de Dios, pero no han despertado en ese crecimiento, hay diferencias en cuanto a niveles y grados, atmósferas, dimensiones de revelación y conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué razón alguien con la misma edad, con el mismo profesionalismo, con las mismas oportunidades de vida, no es exitoso como lo son otros? ¿Por qué encontramos personas a los 23, 24, 25 años exitosos en lo que hacen, multimillonarios, con una madurez, con un intelecto, con una forma de ser? Y la gente dice, pero es bien egoísta, él solo en su propio mundo, porque cuando él empieza a hablar con los demás no lo entienden, no lo comprenden. Y en algunas ocasiones yo le he puesto a usted ejemplos. ¿Qué hace un astronauta que conoce y que estudia lo que es gravedad, inercia, un trabajo físico para poderse mantener en cuanto a una alimentación, cómo es la estructura molecular de las cosas y cómo él va a trabajar en el espacio durante 3, 4, 5 meses, hablando con un agricultor que está esperando 3 a 4 meses para que lo que él siembra tenga una cosecha? Hay cosas que son a niveles y de niveles o dimensiones que deben de ser con entendimiento. Esto está claro, iglesia amada. Y mire usted, no podemos hablarle a los niños menores de 13, 12 años, ya sean varones o hembras, no les podemos hablar desde un punto de vista crudo en cuanto a lo que es la sexualidad,
¿Por qué? Porque son de diferentes hogares. Y cada padre, cada madre le va educando a ellos. Entonces, cuando viene uno y habla de esta plataforma, hay un derecho de comunicación. Hay situaciones de diálogos ejemplificadas que tienen que ir. Pero tenemos que hablarles claramente. Sí, la educación comienza por casa. Entonces, cuando hay terminologías en las cuales los niños se sienten agraviados y van a conversar a sus hogares, entonces aparecen los padres reclamándole a los maestros, reclamando el sistema educativo e incluso poniendo demandas. Cuando se quiere entorpecer o cuando no se toma en cuenta la valoración y el cuidado de la niñez, entonces hasta los mismos gobiernos no se entrometen, sino tienen un abuso de autoridad en cuanto a lo que es la ejecución de la misma sistema educativo en diferentes áreas. Vea usted en ello. En aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora vea conmigo en esto. En aquel tiempo una confesión pública de alabanza y de adoración era testimonio de quién se dependía, de a quién se reconoce como Dios y Señor. Y Jesús, como rabino, Jesús como alguien que era conocido, que hacía milagros, Jesús como alguien que era cuestionado por su forma de predicar, por su forma de perdonar, por el desconocimiento de la gente y de algunos líderes religiosos, de dónde provenía el poder de Jesús para sanar, para echar fuera demonios, para restaurar, para decirle a aquellos, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando Jesús hace esta expresión pública, Jesús está diciendo, yo reconozco a un Dios, a un Rey, a un Señor, y le alabo. Y no solamente eso, dice en el versículo 25, de esta manera está diciendo, de esta forma también, el absoluto gobierno de señorío sobre el cielo y tierra que Jesús declara al Padre, oiga esto, lo posiciona sobre cualquier otro persona, cosa, animal, que la generación o que los hombres en aquel momento adoraban. Entonces Jesús estaba diciendo, al Padre que yo alabo, es el Dios sobre todo lo creado, el que creó todas las cosas. Y eso causaba una incomodidad, causaba un problema. ¿Sabe qué tan grave es un problema? Pero no individual, sino colectivo, de gobierno. Es como cuando alguien venga y le diga a usted, ¿sabe? Usted no sabe criar a sus hijos. ¿Cómo? Si usted no vive conmigo, ¿cómo que usted me está diciendo que no sabe criar a mis hijos? No, es que usted hace, es que desde el punto de vista mío, mi enfoque es uno, pero el que está con usted es otro. El ambiente familiar que usted tiene es otro. El desarrollo es otro. Es como usted, cada padre, cada madre de familia, cada padre de familia aprende a conocer. Es más, hasta los maestros que conviven con los niños 5 o 4 horas todos los días, durante 5 días a la semana, aprenden a discernir, a visualizar y a leerle los gestos a los alumnos cuando alguien le está mintiendo a otro. Cuando hay un problema entre dos aquí y el que está atrás está hasta riéndose, haciendo muecas, el maestro sabe que la discordia de estos dos es causa del otro, de aquel. Es lo mismo un padre de familia con sus hijos. Cuando vino Jesús y dijo estas cosas, le estaba diciendo a toda la comunidad, a todo el sistema, hay un Dios sobre todos los dioses que ustedes adoran. Sobre toda la idolatría que ustedes han establecido, hay algo más superior, hay algo supremo. Y mire, iglesia amada, usted y yo tenemos que saber que hay leyes sobrehumanas, que aunque le guste o no le guste al ser humano, con todo respeto, son leyes divinas y espirituales, en las cuales tenemos que nosotros buscar nuestro encaje en ellas. No es que cómo esta ley puede encajar en mi estilo de vida, porque muchas veces queremos tomar los atributos y los diseños del cielo, las
el desarrollo, la planificación divina de Dios y traerla a nuestro conocimiento. Y desde mi conocimiento esto puedo utilizar. Y de esta manera lo puedo utilizar. Eso es lo que nosotros tenemos como error en humanidad. Y Dios, que es misericordioso, perdonador. Cuando Jesús dice estas cosas, también sabe qué dice. Está sucediendo. El descrédito a los sabios y entendidos de la época por no descubrir o conocer los misterios o diseños, siendo escondidos y privados de ellos por voluntad de Dios. Mire lo que dice en la última parte del pasaje del versículo 25. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños, dice. Y el versículo 26 viene diciendo, sí, Padre, pues así te agradó. Ahora, la voluntad de Dios fue revelada. La voluntad de Dios fue revelar los misterios eternos y ocultos a los niños. Ok, esto no se refiere a personas, esto no se refiere, esto es, por ejemplo, a personas limpias de corazón, de mente y de absoluta confianza, oiga esto, según el diseño desde la eternidad establecido en Dios para cada uno de nosotros. Sabe que hay gente que ha sido diseñada fiel para Dios. El alma suya y mía tiene un diseño divino de Dios. El alma suya y mía tiene un diseño de resiliencia. ¿Cómo así, pastor? Te pongo un ejemplo. Hay cosas que usted ha visto en otra gente, en otra vida. No en otras vidas, sino en otras personas, en la vida de otras personas. Y usted mismo dice, o usted misma dice, no, yo no creo que soportaría eso. No, yo no aguanto. Yo no aguanto ni 3 años. Yo en un trabajo así no duro ni 3 meses. Yo a una mujer así no le aguanto ni 2 años. A un hombre así yo no le aguanto ni 3 años. No, olvídese. Yo una situación así en una familia, yo 2 semanas y me voy. Es que su alma, no sé. O usted y yo nos rehusamos a descubrir la capacidad en la cual fuimos diseñados en Dios para poder sobresalir y darle la gloria a Dios, o estamos revelándonos a descubrir eso en rebelión, en rebeldía, en insujeción a lo divino, o no fuimos diseñados para eso, hermano. Fuimos diseñados para otras áreas. Y es por eso que a usted le suceden otras cosas. ¿Ha notado usted un dicho? No sé si es hondureño, pero dice, solemos decir en algunas ocasiones, es que si no es una cosa, es otra. Es que no nos podemos saltar los procesos, hermano. Es que si usted no se matriculó en la escuela, se tiene que matricular con papá o con mamá. Se tiene que matricular con el vecino o con la vecina. ¿Cómo así? Para leer y escribir. ¿Cuándo y dónde? A los 5 años, a los 7 años, o a los 25, o a los 40 años. Pero en un momento de la vida, usted va a necesitar aprender a leer y escribir. No es que yo no nací para ser mamá. Dice la mujer o dice el hombre. Y en algún momento de la vida se va a dar cuenta que tiene necesidad de desarrollarse para poder educar y enseñar y mentorear a alguien, a alguna persona. Y entonces va a terminar diciendo, o termina diciendo en rebeldía 2 cosas. Una, si para eso no, yo ni parí para estar aguantando hijos ajenos. Se sigue rebelando a la gracia y la misericordia de Dios. O en aceptación, termina en aceptación y formándose. Mire lo que es Dios. Tantos años que yo me negué ser mamá. Y mire, ahora hasta nietos tengo de hijos que nunca parí. Pero mire, gracias a Dios porque soy feliz, porque aprendió el desarrollo. No podemos, hermanos, saltarnos el sistema de la vida que nos toca a nosotros y nos corresponde como vida crecer y entender. Es por eso que muchas veces
Nos cuesta entender cuando decimos nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿por qué nosotros seguimos haciendo las cosas como que estuviéramos en el mundo pasado, como que no estuviéramos en Cristo? Tome agua ahí. Como que estuviéramos nosotros sin Cristo, pues. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nosotros hemos venido a Cristo, pero seguimos caminando con pensamientos o conocimiento o educación que no es la bíblica, que no es la espiritual, que no es la eterna. Entonces seguimos haciendo las cosas como a nosotros nos parece. Y de ahí nos vamos. Y mire, dentro de la iglesia se van en cuenta los pastores, los líderes, los salmistas, porque le echan la culpa a todo el mundo, le echan la culpa hasta que cuida los carros. No es que ese que cuida, yo me regresé del portón, porque ese que cuida los carros, que cree que yo voy a estar aquí 15 minutos, media hora para entrar a la iglesia. Ajá, pero para ir al estadio se va una hora antes, para ir al cine se va una hora antes, pero a la iglesia tienen que, el que cuida los carros me corrió en la iglesia, ¿sabe? Porque el que canta, así, en la iglesia, y fuera de la iglesia, usted y yo todos, es que todos son un atajo de hipócritas, como sale aquel meme por ahí. Amor, hay que ir a la iglesia. Yo a la iglesia no voy, le dice. Porque a la iglesia solo van hipócritas, mentirosos y un montón de pecadores. Ah, pues fíjate que ahí están las sillas. Hay una silla para vos entonces, porque vos sos así, le dice. Acompáñame, vestite y vámonos, le dice. Porque así es. La gente tiene el concepto de que en la iglesia, los que van a la iglesia, están diciéndole adiós a la tierra y a la carnalidad. Claro que sí, pero como que ya están en la eternidad. Somos eternos todos, pero todavía no hemos ido a la gloria celestial. Todavía estamos con cuerpos corruptibles, con cuerpos de humanidad, con cuerpos que están sujetos al pecado y que nosotros tenemos que hacer morir la carne, el viejo hombre, para no pecar. Si la gente, hablar de la iglesia es hablar de un montón de hipócritas. Yo prefiero ser hipócrita a los pies de Cristo que ser un hipócrita abrazando al diablo y rechazando a Jesús. Porque la gente se excusa de cualquier manera, de cualquier forma. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice, venid a mí. Mire, sigamos en esto. No se refiere cuando dice que le dio el misterio, la revelación, que las guardó para los niños. No se refiere a personas de corta edad. No. Tampoco a personas inmaduras, hablando de niños de corta edad, que son inmaduros, que son imprudentes, que no tienen fuerza física, fuerza emocional, que están en el crecimiento del desarrollo. Note usted, algunos niños a corta edad son fuertes, pero cualquier adulto extraño le dice a un niño, ¿y usted qué se ha creído? El niño le aseguro que o grita llorando a gritos, o en silencio le salen las lágrimas, y le causa un trauma que no vuelve, ni quiere volver a ese lugar, ni ver una persona. Y si la persona es un doctor, no quiere volver a saber de los doctores. Si la persona es un maestro, no quiere saber de los maestros. ¿Por qué? Por el trauma que le causa. Mire usted, pero muchas veces nosotros como adultos, de la misma manera actuamos. Como niños. Entonces el Señor dice que si no somos como niños, para el resentimiento somos como niños. Para el rencor sí somos como niños. Para el temor y la duda y enfrentar las luchas y las pruebas para alcanzar el éxito, sí somos como niños. Pero para ser sabios no somos como niños. Para tener fe no somos como niños. Para dejarnos guiar no somos como niños. Y esa es la diferencia. Está hablando de personas humildes. Pero no solamente de personas humildes, que en muchos años la humildad dentro de los religiosos, y todavía hay una corriente que hacen votos de pobreza, y muchos, yo soy humilde. Y mire, perdone, pero había gente que no se bañaba hasta como 3, 4, 5 días. Humildad, esa falta de higiene. Humildad, decían. Son humildades. Es un disfraz de arrogancia y de orgullo. No, yo soy humilde. Es que saben, yo prefiero no molestar a nadie. Es que yo soy humilde. Eso es soberbio.
No es que yo prefiero no molestar a nadie, yo soy una persona humilde. Eso es ser soberbio y dice guiándose en su propia opinión. No, no es que es humilde, que no quiere que sepan que tienen necesidad de otros. No quiere que sepan que tienen necesidad de un mentor, de un padre, de alguien que lo guíe. Entonces no se deja guiar y se guía por su propia opinión. Y se disfraza en humildad inexistente. No se refiere a niños de humanidad, pero sí se refiere, oiga esto, a personas con hambre de algo puro y perfecto para vivir y compartir según la gracia con la misma que recibieron dicho conocimiento, don y poder. Y aquí a algunos no les gustará lo que les voy a decir, pero en cualquier parte, escuche esto, en cualquier parte encontramos gente que ha alcanzado perfección en alguna área de su vida. No le digo que es perfecta en todo, pero en alguna área de su vida. Gente en cualquier suburbio, como dice usted, es que aquí, porque solemos decir y ofendemos cuando decimos, no, es que aquí son chismosos como mercaderos. Vamos a encontrar gente comerciante, empresaria, ecuánime, prudente, fiel, que sabe guardar secretos, más que dentro del cuerpo de Cristo. Un montón en ese lugar que solemos mencionar cuando estamos enojados. Pastor, ¿cómo es posible? Sí, no es que el asunto es que la perfección no se alcanza solamente asistiendo, practicando, ejerciendo. No, si yo estuve, es más, yo todos los domingos iba a la zona militar del Progreso y Oro. Y es más, habían días que yo iba todos los días, solo el sábado faltaba, perdón, solo el lunes no iba. Porque era el único día que no se jugaba fútbol, porque eso es lo que iba, a jugar fútbol. Entonces yo soy militar. No, hombre, si se enojaban los militares cuando la pelota iba a dar, porque estaban las cuestiones de ellos, o entrábamos a las partes donde eran restringidas para ellos. Entonces yo voy a decir que soy militar. No nos engañemos. Tenemos que vivir en la práctica de la santidad. Cuando Jesús dice, venid a mí, le está diciendo, vení a mi plataforma, vení a mi estatus, pero vení con el conocimiento y practicar. Y Jesús le dice, y Jesús empieza a calificar y a decir, mira, cuando vengas conmigo, no vengas aquí pensando que yo tengo cama. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza. En una piedra, ahí maestro, a la par tuya. Yo no soy bienvenido en muchos lugares. Me corren. En ocasiones nos van a perseguir para querernos asesinar. Yo voy contigo, maestro. ¿Cuál es la situación? Negación. ¿En qué posición? ¿Cuál es el llamado de Dios? Venid a mí. Pero también les puedo decir algo, dice Jesús, que los que son conmigo son contra mí, y que los que conmigo están, nadie los podrá arrebatar. Los que están conmigo y los que son conmigo y los que son míos no tendrán necesidad de ningún bien. Pero hay precios que pagar. Amén. Iglesia amada, en el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Oiga esto, todas las cosas le fueron dadas a Jesús. Y Jesús dice, nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo, perdón, sino el Padre. Y ni al Padre lo conoce alguno, dice, sino el Hijo. Y mire la siguiente, la última oración que dice el versículo 7. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Repita después de mí, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esa es la invitación. Esa es la invitación que Jesús nos hizo. Si usted no sabía, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, si nuestro enfoque fue por necesidad a circunstancias sobrenaturales e imposibles en nuestra vida, y Él se manifestó, es más allá. Hermano, amados, yo en una ocasión vine a Cristo para resolver mi vida matrimonial, que la tenía descuartizada por mi culpa. Amada iglesia, yo en otra ocasión vine a los pies de Cristo porque me perseguían para matarme.
por las amistades y las acciones que yo había cometido en algunos momentos de la vida. En algún momento, en otra ocasión, yo me acerqué a Cristo porque no encontraba sentido a nadie. Aunque tenía familia, aunque tenía algo de popularidad, aunque era aceptado por otros, no le encontraba sentido, sabor a mi existencia. En otra ocasión, entre las muchas, vine a Cristo repudiándome a mí mismo, mi carácter, mi ser impulsivo, mi falta de dominio propio. Yo decía, ¿de qué me sirve ser cristiano si yo no puedo controlar mi carácter? Ese es el asunto, me dijo. Es que lo que tenés que enfocarte es en el dominio propio y en Cristo, en el dominio por el Espíritu, el dominio propio en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, gobernar tu carácter. Eso no es problema, me dijo el Señor. Para vos es un problema, ¿por qué? Porque tu ingobernabilidad te hace insujeto al consejo de alguien. Yo le he dicho a ustedes, era difícil que alguien me aconsejara, hermano. Pocos se atrevían a aconsejarme. Porque el que se atrevía a aconsejarme era guiado por Dios, que en ese momento yo podía aceptar, pero a la hora de menos, ofrecerle menos que 3, 4 patadas y puñetazos en la cara a cualquiera. Por rebelde, por carnal, por insujeto. Pero más allá de eso, me dijo el Señor, yo quiero que descubras que más allá de resolver tus problemas familiares, de resolver tus problemas financieros, de darle sentido a la vida tuya, de hacerte una persona de bien, de desarrollar sabiduría, inteligencia y conocimiento, yo quiero revelarte al Padre. ¿Y qué significa esto? Que una vez que Jesús dice, conocer al Padre, el que dijo quiere revelarlo, significa ir más allá. Jesús es la puerta al conocimiento de las cosas eternas, sabiduría, entendimiento, capacidades, conocimiento, prudencia. Pero muchas veces, iglesia amada, la iglesia se comporta como alguien que no tiene cabeza, que es Cristo. La iglesia se comporta como personas que desconocen lo espiritual y caminan en ingobernabilidad de los pensamientos, del alma, de los deseos, de la lengua, de lo que ve, de lo que decide. ¿Por qué? Porque lo hace deliberadamente en su propia opinión. Cuando la palabra del Señor nos dice, sé sabios, sé prudentes. Hace muchos años, le voy a contar algo. Yo no había leído un pasaje bíblico, un Proverbios. Y en una ocasión, así bromeando con mi esposa, jugando, quizás un poco imprudente, me golpeé la cara y entonces me dijo ella estas palabras. No, yo le dije, van a ir que me pegan, me muerde, le digo yo. Y entonces me dijo ella, me dijo, oiga esto, van a decir como dice el proverbio, que el hombre dado al mucho vino se refleja en el ojo morado, dice. ¿Cómo así? Dije yo. ¿Sabe qué dice el proverbio? Que el hombre que anda a ojos morados es ¿por qué? Porque bebe mucho en cualquier lugar, es pleitista y le pegan una trompada. Uy, Dios. Yo hasta le dije, ¿a dónde dice eso? Vos, le dije yo. Lee en la Biblia, me dijo. ¿Y sabe qué dije yo? Gracias a Dios nunca me han trompeado en la calle, entonces no se dan cuenta que soy borracho. ¿Cómo no? La excusa mía. Oiga mi excusa. Gracias a Dios nunca me han trompeado en la calle ni me han dejado morados los ojos, entonces no se dan cuenta. No se dan cuenta. Todo el mundo sabía que era una persona que dependía de la adicción del alcohol. Pero note usted que hay pasajes bíblicos que no los conocemos, que no sabemos que existen, o que alguien lo dice como refrán. ¿Oíste qué fue dicho? Como dicen por ahí, que el que ora constantemente recibe respuesta de Dios. Ora sin cesar, dice la palabra. Entonces, pero son cosas que a veces no entendemos, que son escritos de la palabra para cada uno de nosotros. Aquel a que el Hijo lo quiera revelar. Jesús quiere que usted y yo conozcamos. La invitación de Jesús, ahora que usted estamos en Cristo, va más allá de que usted y yo vivamos bien económicamente, tengamos salud,
tengamos hogares firmes, estables, que usted y yo seamos bien conocidos. Dice que es mejor el buen nombre de la persona. Es mejor que usted y yo tengamos un buen nombre, que hablen bien de nosotros. Es mucho más valioso que el oro y la plata. Porque hay gente con mucho oro, con mucha plata, con mucho dinero, pero desconfía, que la gente desconfía de ellos, porque no son confiables. Pero hay gente que quizás no lo tenga todo, que tenga, pero que es un buen nombre, que es una persona confiable. Y déjeme decirle que todas esas personas, y muchas más que les voy a mencionar, no exactamente están dentro del reino de Cristo, que hay muchas, pero también hay otras. Hay gente que usted y yo conocemos que lo único que le falta es que sea cristiano. Puntuales, responsables, bien hablados, generosos, educados. Lo único que le falta es arrepentirse de sus pecados. Como aquel joven rico. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Guarda mis mandamientos, cumple. Todos los he guardado desde mi niñez. Este es un chico ejemplar. Vamos a ver cómo administramos tu finanza. Eso no me las toques. Ahí vamos mal, le dijo. Y se fue. El consejo de Jesús, de acuerdo a siempre hay algo. Dentro del cuerpo de Cristo tenemos que caminar en esa revelación que nos quiere conducir el Espíritu Santo a la luz de la palabra para profundizar en el conocimiento del Padre. Como en el versículo 25 que leíamos, aquí Jesús en este mismo pasaje, oiga esto, en el versículo 27, hay una declaración pública. Es la igualdad. Él habla de la igualdad de poder y autoridad y unidad de conocimiento con Dios. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y dice, nadie conoce al Padre, solamente el Hijo. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Está hablando de Jesús, de una unidad de poder, de una unidad de soberanía, de una unidad de autoridad, de gobierno y de eternidad. Y entonces la gente queda diciendo, ahora ve usted, en la época de Jesús, el Dios era el gobernador, el César era como un semidios, como alguien que tenía que verse con mucho respeto. Y aparte de ello, era un gobierno invasor. Había incomodidad. Estos contextos tenemos que conocerlos y saber que en todo momento en ningún momento Jesús dejó de honrar la paternidad y la autoridad que Él le daba al Padre. Y todo aquel que se le permite, oiga esto, y todo aquel que se le permite revelación del conocimiento del Padre y del Hijo es llamado a esta unidad por su voluntad a través del poder y del mismo Espíritu Santo de Dios. Ahí hemos venido usted y yo, a esa unidad, por el Espíritu. Y es por eso, oiga esto, sígame en esto que es poderoso. Y es por eso que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, dentro de los que nos arrepentimos y tratamos de vivir una vida conectada con Dios, en la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, conforme a la luz de su palabra, entonces despertamos y desarrollamos poder para echar fuera demonios, sanar enfermos. Amén. Restauración de vidas. ¿A través de quién? Del poder de Dios en cada uno de aquellos que somos canales de bendición de lo sobrenatural. Le decía en esta parte que yo titulaba, la segunda parte, o un subtítulo, transicionando a la madurez o perfección. Versículo 28. Mira el versículo 28 del mismo Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Imagínese usted. Mire, sígame en esta dinámica. Jesús se para aquí.
Y Jesús dice, ¿están cansados? ¿Están frustrados? ¿Cuántos proyectos han hecho y no los han logrado? ¿Cuántos problemas tienen? ¿Cuál es tu situación adversa? ¿Qué te falta en la vida? Y le tiramos todo el recital a Jesús. Mira, a mí me hace falta casa, carro, qué sé yo, mis hijos mejores, un mejor marido, o cámbiamelo, te los mando, o cámbiamelo, ¿verdad? O el marido, mira a la mujer, bacán. No, ya se imagina usted tirándole todo el recital a Jesús, ¿va? Uno, y de repente unos por allá así diciendo, ¿y estos, quién creen que es ese para que le estén dando todas las necesidades? ¿Caso que los va a sanar y curar? ¿Caso que les va a resolver? Cuando Jesús dice esto, oiga, han pasado estos pasajes, versículos anteriores. Y cuando Jesús dice, venid a mí, recuerde que Él ha dicho estas palabras. ¿Quién está diciendo, venid a mí? Está diciendo aquel que es hijo de Dios, aquel que alabó al Padre, aquel que promulga y testifica que hay un Dios por sobre todo, aquel que dice, el Padre y yo uno somos, que hay misma autoridad, que hay mismo poder, que hay misma unidad. Entonces, el que entiende estas cosas, al que se le ha revelado estas cosas y este conocimiento, no tendrá duda y permanecerá seguro de que Jesús, cuando dice algo en su palabra, lo cumple. Tendrá seguridad de que la palabra de Dios es poder y vida. Amén. Pero quien no conoce a Jesús, le es difícil entender lo que dice. Así de sencillo. En algún momento, gente que no lo conoce a usted, dice, parece cristiano, parece cristiana, cómo se comporta. Y si supiera, pues, ¿verdad? O si saben que somos cristianos, no parece que fuera cristiano, por cómo la actitud que no ven. Esa transición, ese caminar de madurez o perfección, entonces, cuando Jesús hace la invitación a los trabajados y cargados, no solamente le está diciendo a los pecadores, este no es un versículo solamente para los pecadores, como por muchos años se creyó o se dio a entender. Este es para aquellos que están cansados, que están frustrados, que están desesperados dentro y fuera del reino de Dios. Sellados con el Espíritu Santo, pero por falta de conocimiento, no hay luz. No sé qué hacer en esta situación. Maestro, no lo pudimos sacar de demonio. Con ese género, ese grado de exigencia requiere ayuno y oración. Otros no. Otros con una oración, un chasquido de dedos, un hablar, un señalar, ya, ¿entiende? Eso es lo que está diciendo. Hay grados, hay atmósferas, hay dimensiones de crecimiento. Y el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde. Este camino a la madurez y a la perfección y que Dios está llevándonos en transición, está diciendo, ¿saben qué? Van a poder tener paz si conocen cuál es mi yugo. Y entonces nosotros empezaríamos a decir, no puedo ni con mis cargas, no puedo ni con mis luchas. ¿Cómo me voy a poner en el cuerpo de Jesús? ¿Cómo yo? No, es que Jesús te está diciendo, no necesito que te pongas en mi cuerpo, necesito que comprendas. ¿Y cuál es mi yugo? Amar, aunque me ofendan y me señalen. Perdonar y liberarme y vivir en santidad, aunque la gente me escupa, aunque la gente no me acepte, aunque la gente me rechace y me crucifique. Eso es lo que está diciéndole Jesús. Ese es mi yugo. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde. Yo soy tu maestro, yo soy tu modelo, yo soy tu dirección. Y dice en la última oración del versículo 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. El conocimiento revelado me da seguridad en todo tiempo, temporada y acontecimientos, por mi dependencia de Él, por mi vida en Él, por mi estatus de hijo y ciudadanía espiritual. Ojo, no estoy diciendo ciudadanía eterna en los cielos, estoy diciendo ciudadanía espiritual, porque muchas veces queremos el futuro, queremos estar allá, queremos
la ciudadanía celestial, pero todavía no estamos formados en ciudadanía espiritual, porque allá no se vive de manera carnal. ¿Y cómo yo voy a formar? El alma. ¿Y cómo es que disciplinar el alma? Con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos dicen algo y nosotros quisiéramos gritar y decir cuánta otra cosa decir? Mire, en las redes sociales hay un montón de gente que usted la desconoce. Usted conoce a alguien en las redes sociales y cuando habla con ellos, qué raro. Pero en las redes sociales, parece matraca. Y cuando lo ve en la calle, personalmente, no hablan nada. No matan ni una mosca. En las redes sociales se matan hasta ellos mismos. Así es la persona, un disfraz. Dice este ejemplo, y le vuelvo a repetir. Él me invita a descansar en Él, hablando de Jesús. O lo pluralizo. Él nos invita a descansar en Él por su conocimiento revelado. Esto no significa que Él quitará de nosotros los desafíos que debemos de llevar, que nos llevan o que debemos de enfrentar, porque estos desafíos nos llevan a desarrollar una vida de excelencia en la práctica del conocimiento que de Él adquirimos, y en la práctica misma nos lleva a una mayor dimensión para darle honra y gloria. No significa que cuando estamos descansando en Él, entonces no vamos a tener problemas. Significa que descansando en Él, en el conocimiento de Él, me dice a mí que pase lo que pase, Él tiene control de todas las cosas. Que Él lo llena todo y en todo, y que en Él tengo descanso, que Él es mi refugio, que Él es mi pronto auxilio, que Él es mi proveedor, que Él es mi defensa, y que dentro de Él y en su mano nadie me podrá arrebatar. Ese es estar en Él. A eso nos llama el Señor, en el reposo de Él. Somos invitados a llevar el yugo de Él, aprendiendo de la aplicación de su vida como modelo en nosotros. Parte de ello lo señala con claridad y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y dice: y entrarán en descanso, y tendrán descanso en vuestras almas. Su alma y mi alma tendrá descanso en ese conocimiento. Termino con esto. Si todo lo antes expuesto, si todo lo antes hablado en este mensaje no se nos es revelado, no es aplicado en nosotros desde un punto de vista espiritual, si no lo filtramos y no lo comemos y no lo digerimos, es casi imposible entender y vivir el versículo 30. ¿Y qué dice el versículo 30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si no entendemos la vida revelada de Cristo, el modelo de Cristo, si no conocemos y no abrazamos que Jesús es Dios mismo, que Él venció la muerte, que Él en la cruz nos dio libertad, que somos hijos amados por Él y que Él tiene paciencia y misericordia y que nos está enseñando, nos está guiando, que entremos en el reposo de Dios. Y eso no lo digo yo, no lo dice el que dirigió, lo dice Dios. Reposa en mí. Es difícil entonces entender, porque sabe, a esto me trae a memoria como cuando yo era niño y nos poníamos retos entre algunos, por decir así: vaya, quien se mete a esa casa y se roba 3 mangos y sale a la carrera, vaya. Entonces viene otro y decía: ay, sí, cómo no, como que fuera fácil, ese perro, ¿quién lo va a agarrar? No, si es que de eso se trata. Ay, si ese perro me muerde, ay, sí, cómo no. Me trae memoria, ¿sabe cómo? La gente que no conoce a Dios y le decimos esto: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay, sí, cómo no. Si hasta a Jesús le ayudaron, muchachos, y vos querés llevártela sola. Allá apareció uno que se llamaba Simón de Cirene que le ayudó. Ni Jesús pudo solo con la cruz, y vos vas a poder solo. Al que no le es revelada la palabra de Dios, el que no camina en la luz, siempre caminará en tinieblas. Y lo que hablará son tinieblas, porque eso es lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Iglesia amada,
Jesús dice, ven. Ven. Jesús dice, venid a mí. Póngase sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos y quiero recordarle lo que el Señor nos decía a través de este mensaje. Como usted y yo. Jesús dice,